En el tranquilo zumbido de nuestras vidas, hubo un tiempo en el que creía que todo era perfecto. Cada mañana comenzaba con el olor del café, la luz suave filtrándose por nuestra cocina y el sonido de su risa mientras leía las noticias o enviaba un mensaje rápido antes de ir al trabajo. Ese era nuestro ritual, uno que habíamos construido a lo largo de una década de matrimonio. Mirando hacia atrás, desearía haber prestado más atención a esos pequeños momentos. Pensaba que conocía todo sobre ella, pero resultó que no sabía nada. No fue uno de esos momentos explosivos lo que me alertó, no hubo confrontaciones dramáticas, ni llamadas telefónicas nocturnas que escuché por accidente. Comenzó, en cambio, como un cambio lento, casi imperceptible. Su risa se volvió menos frecuente, sus ojos parecían desviarse cada vez que la miraba un momento demasiado largo. Ella nunca había sido protectora con su teléfono, pero ahora era como si estuviera pegado a su mano, girado para que no lo viera. Estas cosas se acumularon como pequeñas piedras invisibles que pesaban sobre mi pecho, presionando con una fuerza que no podía identificar ni comprender. Una noche, después de irme a la cama temprano, me quedé allí, mirando al techo, pensando en cada momento extraño que había flotado entre nosotros. Las medias verdades que me contó, las noches fuera con amigos que nunca había conocido, y la distancia que creció entre nosotros como una sombra que se estiraba por la habitación. Deja de ser paranoico, me dije a mí mismo. Estás imaginando cosas. Pero el pensamiento no me dejó en paz. Me convencí de que estaba siendo irracional, pero la sensación se instaló en mi estómago y me roía, una compañía constante que no me dejaba estar tranquilo. Seguí diciéndome que necesitaba pruebas, una razón sólida para justificar la incomodidad que me atormentaba. Y luego, esa razón llegó, entregada casi demasiado convenientemente por un amigo llamado Frank. Era tarde cuando recibí su mensaje, uno que me golpeó como un puñetazo. Oye, odio ser yo quien te lo diga, pero creo que deberías saber, sus palabras me atravesaron, crudas e implacables. La había visto con otra persona, en un hotel al otro lado de la ciudad. Estaba allí con un hombre que no conocía, riendo, inclinándose hacia él con una intimidad casual que no me había mostrado en meses. La rabia surgió, feroz y primitiva, pero la mantuve enterrada, avivándola en silencio mientras leía y releía su mensaje. No era el tipo de prueba que resistiría una confrontación real. Ella me llamaría paranoico, me haría sentir como un tonto. Lo había visto suceder con otros, amigos que dudaron de sí mismos por la simple falta de pruebas. No sería ese tipo. Necesitaba más que una sola visión de un amigo. Los siguientes días fueron un lento y agonizante infierno. Esperé, recopilando cada mirada extraña, cada pequeña excusa que ella hacía para pasar noches fuera, cada vez que se reía de un mensaje solo para apartar el teléfono. Era una locura. Empecé a observarla obsesivamente, como si esperara ver algo, un nombre extraño, un mensaje sospechoso. Pero no había nada. Cada detalle parecía escaparse de mis manos, intangible, como intentar atrapar humo. Entonces llegó la noche del viernes en que me dijo que saldría con amigos. Se vistió con un cuidado especial, una sonrisa suave en su rostro que era casi ajena. No me esperes despierto, me dijo entre risas, saliendo por la puerta antes de que pudiera preguntarle dónde se encontrarían. Esto era todo. No iba a quedarme sentado mientras ella vivía una doble vida. La seguí, con el corazón latiendo como un martillo en mi pecho. Cada esquina que doblaba, cada semáforo, me acercaba a la respuesta que temía. Y, efectivamente, se detuvo en el estacionamiento de un hotel, un lugar que conocía demasiado bien de los viajes de trabajo. Estacionó, salió y caminó hacia el vestíbulo con una confianza que me golpeó como una bofetada. Mi visión se nubló, mi mente nadando en ira e incredulidad mientras la veía encontrarse con él, un extraño con traje que la saludó con una mirada que me hizo sentir enfermo. Estacioné al otro lado de la calle, fuera de vista pero lo suficientemente cerca como para verlos a través del cristal del vestíbulo. Rieron, compartieron miradas que contenían un lenguaje que ya no podía descifrar, y luego, tan casualmente como si no fuera nada, desaparecieron juntos por el pasillo. Cada parte de mí quería entrar a gritar, destruir su ilusión de secreto, gritar, vociferar, hacerle entender cuán profundamente me había traicionado. Pero me quedé allí, mis manos apretadas alrededor del volante, los nudillos blancos. Necesitaba pensar. Este no sería un estallido momentáneo de ira. No, iba a destruir su confianza de la manera en que ella había destruido la mía. Salí del hotel,
Conduje de regreso a nuestra casa en un estado de aturdimiento, sintiéndome como un fantasma en mi propia vida. No quedaba nada en esa casa que me hiciera sentir que me pertenecía. Su ropa, su risa, las fotos enmarcadas en la pared, todo eso me parecía manchado. Caminé por las habitaciones, sintiendo como si las viera todas por primera vez, con una claridad que no había tenido en años. No era un hombre que tomara la traición a la ligera, y esto no sería diferente. Por ahora, sin embargo, necesitaba paciencia. La mejor venganza, me dije, siempre se sirve fría. Iba a esperar, reunir mis pruebas, y asegurarme de que ella sintiera la pérdida tan profundamente como yo. Los días siguientes a mi descubrimiento estuvieron llenos de una furia silenciosa y controlada. No iba a apresurarme. Iba a hacer que cada momento de su traición contara para el desmoronamiento lento de su vida cómoda. Había pasado más de una década construyendo esa vida con ella, y sabía lo que significaba para ella, lo que había dado por sentado en nuestra casa, en mí. Ahora, iba a recuperar todo, poco a poco, hasta que se quedara sin nada. Comencé con pequeños pasos, recopilando todo lo que pudiera encontrar que añadiera a mi arsenal. Me volví meticuloso, casi metódico en mi búsqueda. Cada noche, esperaba hasta que se quedara dormida para revisar sus cosas, su teléfono, su correo, su computadora portátil. Aprendí más sobre ella en esas horas silenciosas que en todos los años que habíamos estado casados. Y no me gustó lo que encontré. Su teléfono reveló lo más. Una carpeta entera de mensajes guardados bajo el nombre de una amiga que solo había visto de pasada. Dentro, los mensajes contaban una historia que no estaba preparado para leer, con intercambios coquetos, planes para cenas secretas y comentarios sobre lo mucho más viva que se sentía con él. Los detalles me dolieron profundamente, cada uno un recordatorio de lo que estaba dispuesta a hacer a mis espaldas. Pero cada mensaje también me dio poder. Cada texto, cada imagen que le envió a él, volvería para atormentarla. Tomé capturas de pantalla, compilando un pequeño archivo ordenado que crecía cada noche. Las noches en que salía con sus amigos se convirtieron en una rutina, y mientras ella creía que se escapaba sin ser detectada, yo había hecho de mi misión hacerle pensar que estaba a salvo. Interpreté el papel de esposo ignorante perfectamente. Diviértete, le decía, incluso ayudándola con el abrigo mientras salía, sintiendo una satisfacción torcida cada vez que cruzaba la puerta. Ella estaba tan segura de sí misma, tan segura de que nunca sospecharía. Era casi risible. Una noche, dejó su computadora portátil abierta en la cocina y aproveché la oportunidad para buscar cualquier cosa que pudiera probar su traición. Fue entonces cuando encontré los correos electrónicos, ocultos bajo una cuenta separada que debió haber creado solo para él. Eran peores que los mensajes. Le escribía sobre cómo desearía haberlo conocido antes, cómo se sentía atrapada conmigo pero no sabía cómo irse. Sus palabras dolieron, cada una clavándose en mi pecho como una espina, pero me obligué a leer cada línea. Necesitaba este dolor. Me recordaba por qué estaba haciendo esto, porque no podía simplemente alejarme. Sus correos revelaron planes que había hecho con él, escapadas secretas que no había notado hasta ahora. Usó nuestras finanzas compartidas para financiar algunos de esos viajes, reservando hoteles y vuelos bajo la apariencia de viajes de trabajo. La traición era más profunda de lo que había imaginado. Esto no era solo un romance, era una vida que había estado construyendo, justo bajo mi nariz, con dinero que yo había trabajado arduamente para ganar. Si quedaba alguna duda en mí, ya se había ido. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Tomé todo lo que había encontrado y lo guardé en múltiples lugares. Una carpeta en mi computadora de trabajo, un flash drive cifrado, incluso una cuenta en la nube con una contraseña que ella nunca adivinaría. No iba a dejar que nada se escapara. Cuando llegara el momento, quería estar completamente preparado para derribarla. Y luego estaba Frank. También había estado vigilándola, actualizándome cada vez que notaba algo sospechoso. Una vez me dijo que sabía cómo se veía la traición, la había visto en su propio matrimonio, una señal de advertencia que había ignorado en ese entonces. Ahora, era mi aliado, una presencia extraña pero bienvenida en medio de mi retorcida realidad. Juntos, trazamos un plan. La idea era simple, reuniría todo hasta estar listo, luego la confrontaría de una manera que no dejara espacio para excusas o mentiras. Pero la paciencia tiene sus límites, y los míos se estaban agotando. Una tarde, mientras ella salía para otra de sus noches fuera, no pude evitar seguirla nuevamente.
Sabía a dónde iba, y mientras la veía alejarse, sentí cómo se desvanecía el último vestigio de mi autocontrol. La seguí hasta el mismo hotel, estacionándome en las sombras y esperando hasta que los vi encontrarse. Esta vez, sin embargo, no me quedé sentado en mi auto. Caminé directamente hacia el vestíbulo, observando a distancia mientras ella reía, su brazo rozando el de él como si fuera lo más natural del mundo. Se dirigieron al bar, y yo me acomodé en una mesa cercana, pidiendo una bebida que no tenía intención de terminar. La observaba, estudiando cada movimiento, cada sonrisa que le regalaba a él. La escena era nauseabunda, pero no podía apartar la vista. Esta era la mujer que había amado, la mujer a la que le había prometido mi vida, y ahí estaba ella, compartiendo momentos con un extraño como si fueran suyos para dar. Después de lo que parecieron horas, salieron del bar y se dirigieron a una habitación. Los vi desaparecer por el pasillo, mis manos apretadas tan fuerte que sentía las uñas clavándose en mis palmas. Esto era todo. La prueba que necesitaba, la última pieza del rompecabezas. Pero por más que quería enfrentarlos allí mismo, sabía que no era el momento. Una escena pública le daría una salida, una oportunidad para distorsionar la historia a su favor. Necesitaba mantener el control, ver esto hasta el final. Conduje a casa esa noche, mi mente zumbando con un plan que finalmente se estaba armando. Pondría todo sobre la mesa frente a ella, cada detalle sórdido de sus mentiras, cada traición, cada dólar que había gastado en su vida oculta. Y cuando lo viera, quería que sintiera el peso de lo que había hecho, la realidad de que lo había perdido todo. No era suficiente solo con terminar las cosas. Quería que entendiera que había destruido la vida que habíamos construido juntos. No habría vuelta atrás, no habría perdón, no habría un nuevo comienzo. La mañana después de mi última vigilancia en el hotel, me desperté con una claridad sombría. Tenía todas las piezas y no quedaba nada más por recolectar. Ahora era el momento de actuar. Quería que sintiera lo que yo había sentido estas últimas semanas, sorprendida, expuesta y vulnerable. Quería que se diera cuenta de que su vida secreta había terminado, que cada mentira que había tejido estaba a punto de desmoronarse frente a ella. Pero primero, necesitaba hacer mis preparativos. Llamé a nuestro abogado, alguien con quien solo había tratado para documentos de bienes raíces y alguna consulta ocasional para un fideicomiso familiar. Esta vez, le expliqué mi situación. Le expuse las pruebas financieras, los correos electrónicos y las fotos. Fue más que comprensivo, entendiendo exactamente lo que quería y por qué quería que se hiciera rápidamente. En pocas horas, me había enviado un plan completo que cubría todos los ángulos. Mi objetivo era simple: me quedaría con la casa, la custodia total de los niños y lo suficiente de nuestros activos para asegurarme de que ella sintiera el peso de su traición mucho tiempo después de que yo terminara con ella. Pasé los siguientes días cerrando todas las posibles salidas. Trabajé con el banco para abrir nuevas cuentas, transfiriendo dinero a una cuenta separada a mi nombre. Dejé lo justo para ella en la cuenta conjunta para cubrir los gastos básicos, nada de viajes de fin de semana, nada de noches lujosas. Dejé que lo notara, si le importaba lo suficiente como para mirar, que su libertad se estaba desvaneciendo lentamente fuera de su alcance. Cada noche, ella seguía saliendo con sus amigos, cada vez ofreciendo alguna excusa improvisada. Cada noche, la veía salir por la puerta, sabiendo que ella no tenía idea de que ya la tenía acorralada. Pero el movimiento final, el que la dejaría sin palabras, estaba programado para el viernes. Quería que el momento fuera perfecto, que caminara directamente a una trampa que ella misma había hecho, sin salida. Pasé el día asegurándome de que todo estuviera listo, confirmando citas y revisando los documentos que había preparado. Cada detalle importaba, y no iba a dejar que se escapara ni por un segundo. Esa noche, mientras se preparaba para salir, no dije ni una palabra. Solo la observaba, con una ligera sonrisa en mi rostro mientras se hacía el cabello y se ponía el vestido que una vez amé. Ella notó que la miraba y me dio una sonrisa juguetona. ¿Qué?, preguntó, alisándose el vestido. Nada, respondí, manteniendo un tono casual. Estás hermosa. Gracias, cariño, dijo, su voz demasiado dulce, su sonrisa demasiado perfecta. No me esperes despierto. Me besó en la mejilla, y yo mantuve su mirada un segundo más de lo habitual, dejando que viera algo en mis ojos que sabía que quedaría en su mente durante el resto de la noche. Luego, con su bolso colgado del hombro, salió por la puerta, completamente ajena a que sería la última vez.
En cuanto salió, pasé a la acción. Llamé a Frank y le pedí que viniera, explicándole solo que era el momento. Llegó en minutos, con la expresión seria, la misma determinación férrea que veía reflejada en sus ojos. Me ayudó a reunir todo, sus cosas del armario, sus pertenencias esparcidas por la casa. Cada artículo fue a parar a una pila en la sala, un pequeño altar a una vida que ya no pertenecía aquí. Dejé sus fotos, sus baratijas y todos los otros pequeños recuerdos de la mujer que una vez amé, antes de que ella lo destruyera todo. Con todo empacado, pasé a la fase 2. Frank me ayudó a cambiar las cerraduras, y una vez hecho eso, se quedó a tomar una copa. Nos sentamos en la sala, compartiendo un brindis silencioso por los finales y los nuevos comienzos. Frank era un pilar callado, un recordatorio mudo de que, incluso en la traición, no estaba solo. Apenas hablamos, no había nada que decir. Él entendía. Las horas pasaron, y cuando el reloj se acercaba a la medianoche, supe que pronto estaría en casa. Me situé en la sala, sus pertenencias apiladas a mi alrededor, esperando como un centinela silencioso. Cuando escuché su coche entrar en el camino, una satisfacción oscura se instaló sobre mí. Esperé, dejando que la tensión creciera hasta que llegó a la puerta, sus llaves sonando en la cerradura. La puerta no se abrió. La escuché intentar de nuevo, y luego una tercera vez. Finalmente, abrí la puerta, observando cómo la confusión se transformaba en frustración en su rostro. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi algo más brillar allí, incomodidad. Sabía que algo no estaba bien. Pero no sabía ni la mitad de lo que había pasado. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando hacia su llave como si la hubiera traicionado. No respondí. Me aparté y le hice un gesto para que entrara, mi expresión imperturbable. Ella entró, tomando nota de las cajas apiladas, sus cosas esperando en pilas ordenadas. Sus ojos se abrieron como platos, la realización llegando con brutal claridad. Se dio la vuelta hacia mí, buscando una explicación, un destello de perdón. Pero no me quedaba nada que darle. ¿Esto es una broma?, tartamudeó, su voz apenas un susurro. Crucé los brazos, dejando que el silencio se asentara a nuestro alrededor. No. No es una broma. Esto es lo que querías, ¿verdad? ¿Libertad? Ella dio un paso atrás, su rostro pálido. ¿De qué hablas? Saqué mi teléfono y abrí la carpeta que había preparado. No necesitaba decir nada, las imágenes y los mensajes hablaban por sí mismos. Uno por uno, le mostré todo, los recibos del hotel, los textos, los correos electrónicos, las cenas que había cargado a nuestra tarjeta compartida, cada detalle de su vida doble expuesto con brutal claridad. Observé cómo su rostro se desplomaba, su actitud desapareciendo hasta que se quedó mirando el teléfono, incapaz de negar ni una sola cosa. Fue un error, susurró, su voz temblando. No quería. No. La interrumpí, mi tono más frío de lo que lo había oído nunca. No puedes reescribir esto. Tomaste tus decisiones. Sus ojos se llenaron de lágrimas y extendió la mano, pero yo me eché atrás, poniendo una pared entre nosotros que ninguna palabra podría derribar. ¿Dónde se supone que debo ir?, preguntó, su voz quebrándose, la desesperación arañando su tono. Ese es tu problema ahora, respondí, un tono definitivo en mi voz que no dejaba lugar a negociaciones. Todo lo que necesitas está en esas cajas. Querías empezar de nuevo, ¿verdad? Ahora puedes hacerlo. Su rostro se arrugó, la realidad de sus acciones cayendo sobre ella de una manera que sabía que no había anticipado. Esperaba ira, tal vez una pelea, pero no este final frío y calculado de todo lo que habíamos construido. Extendió la mano hacia mí una última vez, pero yo no me moví, no dejé que me tocara. Por favor, susurró, su voz apenas audible. Déjame quedarme. Podemos solucionarlo. Haré lo que sea necesario. La miré fijamente, sin sentir nada más que un vasto y vacío espacio donde el amor había existido alguna vez. Es demasiado tarde. Abrí la puerta, dejando que el aire frío de la noche entrara, un recordatorio final de que ella ya no pertenecía allí. Caminó hacia afuera, con los hombros caídos, aferrándose a su bolso como si fuera un salvavidas, y cerré la puerta detrás de ella. El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío callado que llenó cada rincón de la casa. Me quedé allí un momento, dejándolo asentarse sobre mí, una extraña sensación de alivio mezclada con el dolor en mi pecho. Ella se había ido.
Finalmente, irremediablemente se había ido. El vacío en la casa se asentó, un silencio hueco que resonó a través de cada habitación. Pasé el fin de semana en un estado de aturdimiento, organizando la casa y eliminando cada último rastro de ella. Amigos y familiares se pusieron en contacto, pero ignoré sus mensajes, prefiriendo estar solo con mis pensamientos. Sentía una calma extraña e inquietante. La tormenta había pasado, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo faltaba, algo más que solo la ausencia de su presencia. El domingo por la noche, justo cuando terminaba con la última de las limpiezas, mi teléfono sonó. No reconocí el número, pero contesté, mi corazón hundiéndose al escuchar la voz al otro lado. Era Frank. Oye, dijo en voz baja, su tono pesado. No sé si has oído, pero ella está en el hospital. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Por un momento, no pude respirar. ¿Qué pasó? Logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Frank dudó, como si estuviera sopesando cuánto contarme. Es grave, dijo finalmente. Tuvo un accidente anoche. No saben si va a sobrevivir. El mundo pareció girar a mi alrededor, un extraño y nauseabundo vértigo se asentó en mi estómago. A pesar de todo, a pesar de la traición y la ira, no quería esto. La idea de verla allí, frágil y rota, hizo que mis manos temblaran. ¿Dónde está? Frank me dio el nombre del hospital y sin decir una palabra más, tomé las llaves y salí, conduciendo en un estado de aturdimiento por las calles oscuras. La ira que me había impulsado durante tanto tiempo parecía desvanecerse con cada kilómetro, reemplazada por un dolor hueco que no podía ignorar. No sabía por qué iba. No sabía qué iba a decir. Pero no podía quedarme lejos. Necesitaba verla, necesitaba saber que aún había una posibilidad, aunque fuera para obtener el cierre que nunca conseguiría. El hospital estaba en silencio, las luces estériles arrojando un resplandor extraño sobre los pasillos vacíos. Cuando llegué a la UCI, una enfermera me dirigió a su habitación, y entré, mi corazón latiendo con una mezcla de temor y tristeza. Ella yacía allí, inmóvil, su rostro pálido contra la blancura del almohadón, tubos y cables conectándola a las máquinas que pitaban y zumbaban en un ritmo constante. Su mano, la misma mano que una vez había sostenido la mía, ahora yacía flácida contra las sábanas, sin vida. Me senté a su lado, sin saber qué sentir. Un torrente de recuerdos me invadió, nuestro primer encuentro, las risas, los sueños que habíamos compartido y la vida que habíamos construido juntos. Incluso con todo lo que había pasado, no podía evitar ver a la mujer que una vez amé, la mujer que había sido mi mundo. La ira, la traición, todo eso parecía tan pequeño ahora, tan insignificante frente a lo que estaba sucediendo. Un médico entró, asintiendo con seriedad. ¿Es usted su esposo? Preguntó suavemente. Dudé, pero finalmente asentí. Sí. Soy su esposo. El médico suspiró, revisando sus registros antes de hablar. Estuvo en un accidente grave, explicó. Su coche se salió de la carretera, y por lo que podemos ver, estaba conduciendo tarde en la noche, distraída. Sus lesiones son graves y está en coma. Estamos haciendo todo lo posible, pero, dejó la frase incompleta, dejando las palabras no dichas colgando en el aire. Asentí, el peso de sus palabras cayendo sobre mí. Él se fue, y yo me quedé allí, mirando su rostro, preguntándome si podía oírme, si sabía que estaba allí. Mi mente no dejaba de dar vueltas, repasando todo lo que había sucedido en las últimas semanas, cada elección, cada decisión que nos había llevado a este momento. A medida que pasaban las horas, no podía apartarme. Me quedé a su lado, el dolor en mi pecho creciendo con cada minuto que pasaba. En esa habitación silenciosa, rodeado por el zumbido frío de las máquinas, la magnitud de lo que había sucedido me aplastó. Quería que ella sintiera el peso de sus elecciones, pero no de esta manera. Quería que enfrentara las consecuencias, pero no que perdiera su vida. En voz baja, comencé a hablarle, las palabras saliendo rápidamente. Le conté cómo me enteré, lo enojado que había estado, lo traicionado que me sentí. Le hablé de las noches que pasé revisando sus cosas, de los planes que había hecho para terminar nuestro matrimonio. No me contuve, dejándole escuchar toda la verdad cruda y dolorosa, dejándole saber exactamente por lo que me había hecho pasar. Pero luego, cuando mi voz se quebró, me encontré diciendo cosas que no había planeado, cosas que ni siquiera me había dado cuenta de que aún sentía. Te amé, susurré, mi voz apenas audible.
Todavía te amo, tal vez, no lo sé. Tal vez ahora es diferente, tal vez es algo que ni siquiera puedo entender. Pero tú eras mi vida, y yo quería que sintieras el dolor por el que me hiciste pasar, pero no de esta manera. No aquí, tendida. Las lágrimas me picaron los ojos mientras hablaba, la crudeza de mi confesión sorprendiéndome. No me había permitido sentir esto, no había dejado que me reconociera la profundidad de mi tristeza. Pero ahora, con ella allí, cada muro que había levantado se desplomó, dejándome vulnerable, expuesto. Durante los siguientes días, me quedé a su lado, una vigilia silenciosa que no podía explicarme ni a mí mismo. Amigos vinieron y se fueron, ofreciéndome su apoyo, pero apenas los notaba. Apenas dormía, apenas comía. Solo me quedaba allí, mirándola, esperando alguna señal, alguna indicación de que regresaría a mí, de que aún había una oportunidad para entender, para sanar. Repasaba los últimos meses una y otra vez, preguntándome si había algo que hubiera podido hacer diferente, alguna forma en la que pudiera haber salvado a los dos del desastre en el que nos habíamos convertido. Luego, en la quinta noche, cuando el amanecer se colaba por la ventana del hospital, entró una enfermera, su rostro suave con simpatía. Me miró, sus ojos llenos de una comprensión que no quería. Supe, incluso antes de que hablara, que se había acabado. Lo sentimos, dijo en voz baja, su voz rompiendo la niebla de mi dolor. Ella se ha ido. Las palabras me golpearon como un golpe, la finalización de ellas resonando a través de mí. Me quedé allí, inmóvil, mientras la desconectaban de las máquinas, dejándome solo en la habitación con el silencio que se asentó como un sudario. Alcé la mano, tomando la suya, sintiendo el frío de su piel bajo mis dedos, el vacío que ahora llenaría cada rincón de mi vida. Dejar el hospital fue como entrar en un mundo que ya no tenía sentido. Conduje de regreso a casa, las carreteras difusas, mi mente perdida en una niebla de arrepentimiento y tristeza. La casa se sentía más vacía que nunca, cada habitación un recordatorio de lo que fue y lo que nunca volvería a ser. Pasaron los días, cada uno desangrándose en el siguiente, una extensión monótona de dolor y anhelo. Hice los trámites necesarios, llené papeles, notifiqué a su familia. Pero sentía como si estuviera moviéndome a través de un sueño, una media vida en la que nada parecía real. Quería que entendiera el dolor que había causado, pero no quería que terminara así, con tantas palabras no dichas, con tantas heridas abiertas. Una noche, mientras estaba solo en la oscuridad, me encontré mirando las fotos que habíamos tomado juntos, momentos de risa, de felicidad que ahora parecían pertenecer a otra persona. No la había perdonado, no realmente. No estaba seguro de si alguna vez lo haría. Pero me di cuenta de que el perdón no era lo que necesitaba. Lo que necesitaba, tal vez, era dejar ir. Dejar ir la traición, la ira, la amargura que me había consumido. Dejar ir la vida que habíamos tenido y encontrar una forma de seguir adelante, incluso si significaba caminar solo. Al final, ella se había ido, y con ella, una parte de mí que nunca recuperaría.